¿Me escucha? ¿Cómo estás, Ruby Rosado? Un placer estar aquí contigo, chico. Yo no soy tu Yo, enemigo, soy tu hermano en no, Cristo. yo tampoco. Es que yo soy así medio jodón. Déjame ver cómo yo saco esto de aquí. Que tengo, déjame sacar este. Ok, Winston, vi tu video. De verdad, en serio, para mí yo lo que estaba era vacilando con lo de la eminencia. Te pido perdón si te molesté. No es, ¿cómo te digo? El video estaba hecho para crear una reacción. ¿Ok? Así, ahora sí podemos hablar, a menos que no quieras decir algo antes de que te podamos entrar en la conversación. No, no, tranquilo, podemos hablar, tranquilo, no hay problema. Y sí, yo Mira, entiendo que en estos asuntos de las redes siempre, tú sabes, hay de todo, pues. claro, pero mira, mira cuál es mi postura y dime en qué yo estoy equivocado. Yo creo que Adán y Eva, pues, como tú dijiste, tienen libre albedrío, ¿verdad? Tienen el libre albedrío, ellos pueden decidir entre el bien y el mal, porque su naturaleza se lo permite. O sea, ellos no están cohibidos a poder seguir la ley de Dios porque son libres, ¿ok? Y una influencia externa, como tú dijiste, provocó que ella creara en ella quizás unos deseos que la llevó a violentar la ley de Dios. Hasta ahí estamos en paz. Ok. Mi argumento es, el pecador, cuando el pecador es confrontado con el evangelio de Jesucristo, que es poder de Dios para salvación, yo creo que si Satanás tuvo el poder de hacer que unas personas perfectas pecaran, el evangelio de Jesucristo es capaz de hacer que un pecador se arrepienta libremente. ¿En qué estoy equivocado, Winston? Sí, aquí el punto es el siguiente, mira, la Biblia habla de que ninguno puede venir a mí, y en todo el contexto de Juan 6, venir a él, y así lo entendieron los padres de la iglesia, significa creer en él. Y eso es explicado por el versículo 65 de Juan 6, del mismo capítulo, cuando Cristo dice, hay algunos de ustedes que no creen, y mete ahí a los que sabía desde el principio los que no creen, los que no creían, y mete también a Judas en ese paquete, como tú muy bien lo has concluido lógicamente, yo lo concluyo lógicamente y sintácticamente, y luego Juan cierra el paréntesis y va a decir, va a continuar con lo que Jesús viene diciendo, o sea, va a decir, hay algunos de ustedes que no creen, por eso dije, o sea, quitemos el paréntesis de Juan y va a decir, por eso dije, ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Entonces, es claro para mí, como yo veo en ese pasaje, la palabra ninguno es un rotundo negativo. Gramaticalmente hablando, significa que es un negativo absoluto. No, ninguno es udis, ninguno en lo absoluto, ninguno. Entonces, si ninguno puede venir y venir es sinónimo de creer, y eso explica a la luz de lo que Cristo está diciendo en todo el contexto, la razón por la que algunos no creen y lleva a Cristo a decir, ninguno, por eso dije que ninguno puede venir si no le fuera dado del Padre. Entonces, eso explica que nadie puede venir a Cristo sin que antes sea antecedido de la gracia de Dios, de la obra de Dios del Padre, de la obra del Espíritu de Dios que convence al pecador o al mundo de justicia y juicio y todo esto. Y yo creo que tú deberías, o sea, yo creo que según lo que yo he escuchado, tú crees que el evangelio tiene que ser expuesto y que la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Tú y yo estamos de acuerdo en eso? Sí. Exactamente, yo creo lo mismo. Nosotros Y cuando hablamos de la fe como un don, nosotros entendemos que la fe es producida no en la persona no es capaz de producir fe, pero el evangelio es poder de Dios para salvación, y cuando se presenta el evangelio, el Espíritu de Dios utiliza el evangelio con poder, y entonces la persona cree por la influencia de Dios mismo, del Espíritu de Dios que persuade, porque de hecho la palabra convencer en el griego tiene la idea de persuadir, persuadirte mostrándote pruebas, evidencia de que eres pecador. Esa es la idea ahí, y lo podemos rastrear a lo largo de todo el Nuevo Testamento, esa palabra en griego. Pues mira, cuando tiene que ver con ese concepto, pues ahí yo no creo que tengamos ningún problema. Yo tengo el problema cuando se dice que es Dios, o sea, si el hombre cree, porque el requisito para la salvación es la fe. Entonces, la fe tiene que estar. Si Dios provee, no solamente, si Dios pone el requisito, pero a la vez también dice, algunos de ustedes, yo les voy a dar la fe, porque eso es más, dime si te estoy, no quiero hacer una caricatura de la exposición calvinista.
quiero tener una conversación así, seria, Claro, tú sabes. claro, Ok, claro. si, porque déjame echar un chipito para atrás. Podemos aquí estar, tú buscas un texto bíblico, yo buscaré otro texto bíblico, posiblemente yo le dé una interpretación que no hay, y podemos aquí estar toda la noche, pero el resultado, yo lo que quiero es que hablemos del resultado. ¿Cuál es el resultado final? La salvación del ser humano. Si nosotros, por ejemplo, tomamos Juan 3:18, dice, ay Dios mío, cómo es que dice? El que no creyere ya ha sido condenado, ese. El que no creyere ya ha sido condenado ¿Por porque no qué? ha creído en el ese. ¿Tú sabes cuál es? Ujú. Entonces, si vamos a tomar la lógica y llevar, y llevar la doctrina hasta la última consecuencia, si cambiáramos creer por Dios le dio la fe. Déjame terminar porque a lo mejor no quiero, es que me gustaría tener el texto en la mano. A ver si puedo conseguirlo por aquí. Pero sí, Para, lo que dice es, eh, el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios o en Dios, o en Cristo, ¿no? Ese es Juan 3:18. Vamos a buscarlo aquí. ok, yo lo tengo aquí, déjame ver si puedo añadir, porque yo estoy aprendiendo esto del aquí, déjame ver. Ok, Ujú. aquí tenemos. Supongamos esto, porque yo quiero llevarlo porque acuérdate, tú eres un académico, hay personas que han estudiado esto de una manera de academia y pueden tener la explicación que puedan tener, pero yo represento al cristiano raso, el que está escuchándolos a ustedes. ¿Ok? Imaginémonos, vamos a pensar nada más en las consecuencias de lo que quiere decir esto. El que cree en él, espérate, el que cree en él no es condenado. Cambiemos eso y pongamos, el que Dios no le dio fe es condenado. Pero el que no cree en él, pero el que no cree, perdóname, no, Ya ha sido condenado. el que cree en él no es condenado. O sea, el que Dios le dio fe no es condenado. Pero el que Dios no le dio fe ya ha sido condenado. ¿Por qué fue condenado? Porque no ha creído, pero no ha creído porque Dios no le ha querido dar fe. ¿Me sigue por dónde va la lógica? Sí, entiendo tu punto. Entonces, ¿cómo podemos conciliar la idea calvinista de la predestinación, de la cuestión de la fe, con un texto como este? Ay, perdón. Sí, claro, lo que pasa es que hay que analizar el texto en el griego, ¿no? Mira, aquí hay dos cosas. Mira lo que está diciendo la Biblia. ¿Qué es lo que hace que una persona sea condenada? Hay dos razones por las que la persona es condenada aquí. La primera razón es, como dice aquí, mira, cuando dice el que cree en él, está refiriendo a personas que ya son creyentes, porque es un participio presente y está funcionando como sujeto en el texto griego. Lo que está diciendo es el creyente en él, y algunas versiones bíblicas traducen el que tiene ya fe en él. Es alguien que ya tiene fe, no es condenado, no es juzgado, es la palabra crino en el griego, no es juzgado. Pero el que no cree, dice ya, mira, aquí es importante porque dice el que no cree en tiempo presente, o sea, el que no es creyente, esa es la idea en el griego, el que no es creyente, dice ya ha sido condenado. Ahí tenemos que analizar, Rubí, dos cosas. Una, el que no cree es un tiempo presente continuativo, o sea, no cree continuamente, por lo tanto no es un creyente. El estado de creyente no está en esa persona. Y la cualidad ¿Pero de creyente, por qué no la está? cualidad adquirida de creyente no está en esa persona. ¿Por qué no Pero, está? pero ya vas, pero espérate, y dice ahí, ya ha sido condenado. La pregunta es, ese verbo ya ha sido condenado en el griego es un perfectivo. Si es un perfectivo, el perfectivo tiene un aspecto resultativo. Quiere decir que se va a componer de dos cosas. Una acción que se da en el pasado, que es la condenación, el juicio, como dice ahí, ya ha sido condenado. Quiere decir que esa persona ya ha sido condenado. Y el resultado es que esa persona no cree. Eso es lo que está diciendo el texto. O sea, si yo te digo a ti, mira, ya ha sido condenado a alguien,
El que no cree ya ha sido condenado. La pregunta es, entre el verbo creer y ya ha sido condenado, ¿qué es primero lógicamente y cronológicamente? Ha sido condenado viene primero. Si tú trazas una línea del tiempo y me analizas el perfectivo y tú lo puedes investigar por ti mismo, tú puedes buscar la definición de un perfecto, un verbo perfecto ahí en Google, y te va a decir que es una acción que se da en el pasado y que el efecto continúa en el presente. Entonces, el que no cree no está creyendo porque es el efecto o el resultado de que ha sido condenado. Y luego, para agravar la situación, y no es incompatible con el sistema calvinista, da una razón por la que esa persona ha sido condenado y que por lo tanto no cree. Va a decir, ha sido condenado, va a dar una razón por la que ha sido condenado. Dice, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. De manera que aquí está enfocándose en primer lugar el creyente, alguien que ya es creyente y que no es juzgado, versus alguien que no es creyente y que no es creyente como consecuencia resultativa de haber sido ya condenado en tiempo pasado con un resultado que no le permite a él creer, que no cree esa persona. ¿Por qué es condenado? Porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. O sea, los padres de la iglesia como Crisóstomo y otros, cuando abordaron este texto, lo que está diciendo aquí, ellos lo abordan exactamente como yo y van a decir, esas personas antes de creer, y te lo pregunto a ti, ¿están en un estado de condenación? ¿Una persona antes de creer está en un estado de condenación? Sí, Sí, está en un estado de sí, condenación. porque todos pecaron. Entonces, el no creer agrava su estado de condenación, y eso es lo que se está diciendo aquí. Ok, Ahora, pero no me estás atendiendo por qué es que no creen y aquellos sí creen. ¿Entiendes? El asunto bueno, aquí es, el que no cree, no cree porque ya ha sido condenado. Es lo que ok, está diciendo el texto, porque tiene un pero aspecto todos resultativo. pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios, pero unos creen porque, conforme a la doctrina del calvinismo, porque Dios lo regeneró arbitrariamente y le dio fe para que se convirtiera. Entonces, si tomamos ese verso nuevamente, entonces la razón por la que este que está aquí, perdón, acá, este que está aquí, que, que la razón por la que no, por la que se pierde, no es necesariamente porque no creyó, sino porque Dios arbitrariamente no le quiso dar la fe. Porque si a este de acá Dios le dio la fe para que creyera, y este de acá, la razón por la que se pierde es porque no creyó, pues entonces de una manera arbitraria Dios decidió que este se salvara y que este se perdiera, ¿o No, no, no? no. Pero ¿por qué hablas de arbitrariedad? No, no hay ninguna arbitrariedad en Dios en ese punto. Pero ¿y a quién Dios le pidió permiso? La persona está en un estado de condenación. Ok, pero Winston, arbitrario no es malo, arbitrario es que Dios es el último árbitro. Él como árbitro decidió. Pero tiene que haber una base. ¿Cuál es la base por la cual la persona no cree? Ha sido condenado. Si ha sido condenado es porque esa persona está en un estado de condenación. Y el hecho de que no Pero el cree otro también estaba. agrava el problema de él. Ok, pero tú me sigues por dónde va mi lógica. El que cree en él, el que no es condenado, también estaba en condenación. Pero Dios, de acuerdo a la doctrina calvinista, ay, espérate, déjame cerrar esto aquí. Pero Dios, de acuerdo a la doctrina calvinista, le dio la fe para que creyese, ¿sí o no? Sí. O sea, Dios lo regeneró. A través Y, del evangelio, como tú estuviste de acuerdo okay, sí, conmigo. sí, pero es uno de los elegidos, porque Ajá. Dios lo Claro, regeneró para que creyese y viniera a Cristo. claro. Pero aquí me dice que la razón por la que se pierde este de arriba es porque no ha creído. Y No es si la Dios única le dio, razón, no es la única razón, porque el perfectivo tiene un aspecto causal y un aspecto resultativo, ya te lo expliqué. Eso te lo va a decir cualquier gramática. La está muy causa bien. es que ya está en un estado de condenación, ya ha sido condenado, ya hay un decreto, ha sido condenado y como consecuencia no cree. Sí, pero Y el hecho ¿por de qué fue que él, condenado? ajá, no, y el hecho de que él no crea también se constituye en una causa por la que esta persona, por no creer, porque la incredulidad es un pecado, y eso tienes tú que responderme, ¿la incredulidad es un pecado o no es un pecado? Sí, es un pecado. Cristo murió por la incredulidad, por todos los pecados. Tú dices que Cristo murió por todos los Cristo pecados, murió murió por por la cada incredulidad. pecado. Entonces no habría razón para condenar a nadie, porque si ya él murió por el pecado de incredulidad,
que es uno de los pecados. Cristo murió por todos los pecados. En el día del juicio, el incrédulo, el que nunca creyó, le va a decir al Señor, pero tú no que moriste por el pecado de la incredulidad. Y en Apocalipsis encontramos 22:8, los primeros es a los incrédulos. Van a ser arrojados en el lago de fuego. Ellos tendrían que objetarle al Señor, ya va, Señor, pero ¿por qué me vas a condenar a mí si a mí me enseñaron que Cristo murió por todos los pecados, incluyendo la incredulidad? Sí, Entonces me vas a condenar por eso. te me estás bajando por la No, rama. es que va asociado a la lógica. Te estoy preguntando si Dios, y arbitrariamente no es malo, Dios es el último árbitro, Dios no le pide opinión a nadie para hacer nada. Ok, si Dios arbitrariamente a los que se salvan les dio la fe y los que se pierden porque estaban en condenación, fueron dejados en condenación porque no creyeron, porque aquí no está, o sea, el texto es tan claro. Hay dos causas de condenación. La primera, el estado de ellos. Ok, en este texto, ¿cuál es la causa de condenación? Las dos. Una, que están en un estado de condenación y ya han sido juzgados. Como consecuencia, no creen. Y al no creer, de todas maneras, son responsables. Te lo voy a poner, porque eso es lo que la Biblia revela. No es ilógico. Mira, te voy a poner este ejemplo. La Biblia dice, por ejemplo, que Jesús dice, ay de ti, Corazín y Betsaida, porque si en ti se habrían hecho los milagros que se hicieron en Sodoma y Gomorra, creo que es que dice, dice, ellos se habrían arrepentido en silicio, en ceniza, o sea, ¿de qué manera? Arrojándose ceniza encima, eso es lo que quiere decir, es un modo ahí. Entonces, el punto es, y Jesús dice lo siguiente, la pregunta es, y dice, de cierto les digo, que será más tolerable el castigo para esta gente que de ustedes, que si vieron mis milagros, que vieron todo, que yo me presenté aquí. La pregunta es si se sabía que si se hacían los milagros en estas personas, el resultado iba a ser que estas personas iban a creer y se iban a arrepentir. Dice la Biblia. ¿Cómo es que Cristo no permite que los milagros se hagan allá y aún así son hallados culpables? ¿Sí entiendes mi punto? ¿Por qué aún siguen siendo culpables, aunque el castigo para ellos va a ser más tolerable? A pesar de que se le pudo haber provisto con los milagros, porque si se le proveía con los milagros, ese medio que son los milagros y la palabra de Cristo mismo en medio de ellos iban a creer, se iban a arrepentir de cenizas, iban a ser salvos. Pero aún así van a ser juzgados, aunque no tuvieron esa oportunidad que tuvieron Corazín y Betsaida, y ese es el lamento de Cristo. ¿Tú me entiendes mi punto? Sí, no, yo te entiendo. Entonces, perfectamente. Tiene que ser que hay una causa de condenación que no necesariamente es la incredulidad. Esa es una causa que agrava el estado nuestro, y eso es lo que dicen los padres de la iglesia. Ya, o sea, esto es la cuestión es que hay tantas cosas porque, por ejemplo, hemos discutido, yo no veo diferencia entre el hipercalvinismo y el calvinismo, porque para mí la consecuencia lógica es la última, es lo mismo. O sea, si Dios determinó desde antes de la fundación del mundo que este grupo se va a salvar y estos, no sé, ¿cómo, en qué condición estaba la gente cuando Dios hizo ese decreto? ¿Cuándo fue que se dio el decreto? La gente no existía, porque ocurre antes de la fundación del mundo. Pero es que el problema que tienen los calvinistas... ¿En qué pecado entonces los dejó Dios? ¿Ah? ¿En qué pecado los dejó Dios cuando pudo haberlos creado a todos que no pecaran? No, pero mira, un momento. Es que nosotros tenemos que entender que cuando hablamos nosotros, cuando se elabora toda la teología calvinista, se elabora sobre la base de la sola escritura y de la tota escritura, después que todos los acontecimientos se han dado, incluyendo la caída. Por eso existe la postura prelapsariana y supralapsariana. O sea, la base para armar toda la teología es la caída. Cuando hablo de prelapsarianos y supralapsarianos, estamos hablando de cuándo se ubica la caída del hombre, y sobre esa base se analiza toda la Biblia para llegar a la teología. Ahora, tanto los calvinistas como los no calvinistas no pueden huir del problema. Porque yo te pregunto a ti, ¿tú crees que cuando las personas nacen en este mundo, crees que algunos se van a salvar y algunos no se van a salvar? ¿Tú crees eso? Sí, claro. Yo creo que van a haber unos que se salven y van a haber otros que no se salven. ¿Y tú eres de los que crees que Dios, por presciencia, sabe ya quién no va a creer, no importa qué, y Dios decreta antes de la fundación del mundo? Pero es que eso no es un decreto, eso es molinismo. ¿Entiendes? El molinista dice... Bueno, o sea, háblame tú de qué es lo que hace que una persona no crea. O sea, ¿Dios no tiene ningún propósito? Yo creo que la persona
puede endurecer su corazón, pero no creo que sea que está predestinado a perderse o que Dios dijo, a este lo voy a dejar, porque es que piensa en el asunto moral. O sea, antes de la fundación del mundo, antes que nacieran, no había nada. Es el asunto moral lo que a mí me crea un conflicto terrible, porque yo soy malo y yo no haría eso. ¿Entiendes? Yo soy malo, no haría eso. El juez del universo, que es 100% justo y santo, ¿cómo puede crear gente para que se pierdan sin ninguna razón? No existe razón. ¿Entiendes? Ok, está bien, Podemos vamos darle a agarrar tu vuelta, pero no argumento. existe razón. Sí, vamos a agarrar tu argumento lógico. ¿Tú crees que Dios sabía que Adán iba a pecar si él propiciaba un ambiente para que pecara? Cuando lo creó, antes de crearlo. Es que yo creo que, bueno, si vamos a pensar qué sabía Dios antes de que todo pasara, hasta Cristo, la Biblia dice que el Cordero ya estaba inmolado antes de la fundación del mundo. O sea, Ok, entonces, aquí ya Dios viene el había punto. provisto, aún Dios sabiendo lo que iba a pasar, ya había provisto la vía de escape para el pecador. Entonces, pero si sigo la misma lógica de lo que tú acabas de argumentar, eso implicaría, Ruby, que entonces Dios crea al hombre. Él, antes de crear al hombre, como lo sabe todo, es omnisciente, él sabe que va a ser un tremendo problema ponerle al hombre el árbol de la ciencia del bien y el mal, y que va a llevarlos inevitablemente a la caída por su libertad. Y Pero ¿por como qué no es es un un robot, problema? Dios lo tiene que dotar de libre albedrío, como tú y yo estamos de acuerdo. Pero aún así Dios lo crea. Pero ¿por qué es un problema si Dios lo que quería crear era un ser que escogiera libremente por Dios? Si Pero Dios Dios lo que sabía, quería era pero Dios sabía manifestar de su amor. antemano. Dios pudo haberlo evitado no poniendo el árbol de la ciencia del bien y el mal, número uno, o Dios pudo haberlo evitado no creando a un hombre tan libre que hundiera a este mundo. O sea, volvemos a caer en el mismo punto de tu planteamiento. Sí. Bueno, Entonces, el punto es, ¿tú crees en la voluntad decretiva de Dios o en la voluntad permisiva de Dios? Permisiva, perdón. yo creo que hay cosas que Dios, obviamente, para establecer su plan, Dios hay cosas que ha decretado que van a pasar de esa manera y Dios se va a encargar de que pasen de la manera en que Dios las estableció. ¿Cómo Yo cuáles? en ese caso soy como un poquito molinista, ¿entiendes? Que yo creo en ese conocimiento medio y que Ajá. Dios puede poner a ciertas personas en ciertos lugares porque Dios sabe que esa persona haría, no importa qué situación tú la pongas. ¿Entiendes? Por ejemplo, el caso de Faraón. Dios se consiguió el hombre perfecto para ese momento. Y yo creo que a lo largo de la historia, Dios va acomodando sin violentar el libre albedrío de los seres humanos para que puedan ser juzgados de una manera justa. Es que nosotros no creemos que Dios violente el libre albedrío. Nosotros lo que creemos es lo siguiente, mira, nosotros creemos que hay una compatibilidad entre la soberanía de Dios decretiva y lo que es el libre albedrío de la persona, la responsabilidad humana. No es por eso nosotros planteamos lo que se llama el compatibilismo. Soberanía de Dios, o sea, plan de Dios, porque Dios no es un Dios improvisado, Dios tiene, o sea, alguien tiene que estar en control de este universo. O es Dios o es la suerte, porque si Dios no está en control, daría lo mismo confiar en la suerte. Dios está en control, pero nosotros somos agentes libres. Pero si, aunque somos agentes libres y somos responsables, eso no significa necesariamente que somos capaces de tomar las decisiones tan autónomamente y tan libremente como se plantea en el tema del libre albedrío. Digo, Es, es, yo no creo en un libertarismo absoluto. O sea, yo no creo que el ser humano es libre para ser. Dios no es así de libre. O sea, yo entiendo, nadie, ni siquiera, aún Dios tiene límite en su libertad. claro, claro. El mismo Jesús. Eh, Jesús vino aquí no para hacer su voluntad. Por eso, sí, o sea, es que por eso te digo, yo prefiero estas conversaciones porque si nosotros no podemos ponernos de acuerdo en la premisa, ok, Ujú, qué es lo que creemos? Porque claro. ahora mismo tú me has dejado con más dudas en cuanto a lo del calvinismo, porque o sea, Juan 3:18 yo digo, espérate, hay una razón por la que la gente se pierde y es porque Dios no quiso. Sí, bueno, Porque es si que yo tú lo entiendo tu piensas, punto es porque porque Dios no quiso. Entonces, si ajá, yo tengo el libre albedrío, por ejemplo, yo tengo el libre albedrío, yo creo que yo tengo libre albedrío, limitado como cualquier ser humano. Lo que yo no puedo hacer en cuanto a lo referente a Dios es convertirme yo mismo. Yo no me puedo convertir yo mismo. exacto. Yo solo no puedo. Mira, yo fui a la iglesia
Te voy a contar un poquito. Tú nos contaste del testimonio tuyo, yo te voy a contar un chin del mío. Yo fui a la iglesia, yo era un jovencito, bien jovencito. A eso de 13 años me invitan a la iglesia, ya yo era un muchacho medio problemático, o sea, ya yo sabía lo que era portarse mal. No hice más que llegar a la iglesia, me predicaron que tú eres pecado. El texto que usaron fue, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y yo dije, ese soy yo. Eso fue todo lo que Dios necesitó. Yo me di cuenta que era un pecador desde ese momento y mira, y yo seguí, pude haber no ido a la iglesia, pude haberme ido para otro lado. Eso es lo que yo creo. Yo creo que yo pude haber dicho, ¿sabes qué? Olvídalo, porque hubo momentos en la vida en que yo dije, no voy a hacer nada y me fui. Pero el amor de Dios siempre sigue atrayendo a uno. Yo creo que le hace mucho daño al evangelismo y le hace mucho daño a la imagen de Dios el calvinismo, porque lo que me está diciendo es, mira, yo fui uno de los agraciados, yo me pegué en la lotería. Dios me quiso a mí. No sé qué pudo haber visto en mí, no vio nada porque yo no tengo nada que ofrecer. Yo me gané la lotería. Aquel pobre amigo que está al lado, ese no se ganó la lotería. Ese el número de él no salió. Y eso es lo que me parece a mí el calvinismo y por eso me parece que no es bueno. ¿Me entiendes? Si no fuera por eso, porque por algún tiempo yo creía, es más, yo escribí una canción con el calvinismo, ¿sabes? Antes de que el mundo fuera, tú me amaste y cosas así. Y antes de que creara la primera estrella, tú pensaste en mí, cosas así. Pero cuando yo lo veo en la Biblia, yo digo, pero si Dios dijo que la salvación está ahí disponible para todo aquel que cree, pero Dios es el que decide quién cree, mano, es difícil de tragar. ¿Cómo tú armonizas el tema de, por ejemplo, Jeremías, que es escogido antes de la fundación, o sea, antes de que se formara en el vientre de la madre? Juan Bautista, que recibe el Espíritu de Dios desde que estaba en el vientre y había profecías de él antes de que él existiera siquiera. También Pablo, que es apartado desde el vientre de la madre con el tema del libre albedrío. Yo creo que Dios, como dicen los molinistas, por eso es que yo prefiero no suscribirme a ninguna tendencia, porque yo creo que, como dicen los molinistas, Dios sí puede elegir personas y ponerlas en lugares estratégicos porque Dios conoce que esa persona haría cualquier situación que Dios la ponga. ¿Entiendes? La base es el conocimiento medio. Para mí, la base del conocimiento medio. Dios sabe todo lo que tú harías. Entonces, el conocimiento medio, ¿crees tú que no pone en desventaja al resto de los demás que en ciertas circunstancias no van a responder? Sí, pero si tienen la libertad y ellos en realidad, honestamente, si Dios es honesto con ellos y le ofreció una vía en buena fe, entonces el hombre no tiene nada de qué pelear porque Dios le hizo una oferta de buena fe. Pero una oferta de buena fe es una oferta en la que todos tienen las posibilidades. Pero si en ciertas circunstancias, de acuerdo al conocimiento medio, si en ciertas circunstancias el hombre no va a venir, no importa qué, y Dios lo sabe de antemano, porque Dios de todas maneras le va a hacer una oferta. Por eso es que no me atrevo a decir que soy molinista al 100%, ¿entiendes? Yo tengo un conflicto, no creas que... No es complicado, mira, es que yo entiendo tu tensión, mira, la tensión también lo tenemos nosotros, los arminianos, los calvinistas, los molinistas y también los de, ahorita hay el teísmo abierto. El teísmo abierto ha tratado de resolver el problema y son más consistentes que los arminianos. Ellos han dicho, bueno, mira, Dios conoce el pasado y el presente, pero no conoce el futuro. Y con eso ellos resolvieron el problema, ¿ves? Sí, pero eso es como enterrar la cabeza en un boquete. Sí, pero mira, nosotros no entendemos que, o sea, vamos a ver si te lo puedo poner así. Vamos a hablar del caso de la muerte de Cristo que tú mencionaste ahí. Herodes, Pilato, el pueblo de Israel, todos ellos participaron de ese gran evento de que es el sacrificio de Cristo. ¿Tú crees que ellos hicieron lo que Dios decretó? Yo creo que ellos hicieron de acuerdo a su propia naturaleza libremente. También pero Dios envió a Cristo en el tiempo preciso, en el momento preciso, bajo las circunstancias precisas, para que su plan todo fuera caminando como él lo había predispuesto. Eso es lo que yo creo. Esa gente son responsables por lo que hicieron o el determinismo, porque dice para hacer todo cuanto tu mano había predestinado o predeterminado que sucediese.
¿Crees que porque Dios lo predeterminó, como hace, por ejemplo, otro señor por ahí que ya sabemos, no lo vamos a nombrar acá, crees que porque Dios lo predeterminó, entonces ellos están libres de responsabilidad? No, 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 porque Yo tampoco. Dios no dijo, por eso es, yo no, o sea, yo creo que, por eso creo en el libre albedrío. Dios utilizó su propio libre albedrío. Esto es lo que tú vas a hacer. Y no fue Pilato fue un cobarde porque hasta la mujer tuvo un sueño o qué sé yo ni qué. Y es como si Dios mismo le estuviera diciendo, este tipo es inocente. Pero él lo hizo por cobardía, por egoísmo, por lo que fuera, pero en ese momento Dios en la historia siempre se va a conseguir la persona adecuada para que sus planes no se detengan. Pero yo creo que Dios no va a violentar el libre albedrío de esa persona. Es que no lo violenta ni siquiera en el sistema calvinista, no, no lo violenta, porque, o sea, aquí lo que tenemos nosotros que tendríamos que analizar un poco más lo que es el libre albedrío. Yo más bien te invito a que hagamos una plática sobre el libre albedrío, solamente de eso, los pros, los contras, en todos estos sistemas, porque incluso con el tema del conocimiento medio, pero el punto aquí, nosotros creemos, o sea, los únicos que han podido dar una respuesta más bíblica al tema del mal, porque esto está ligado al tema del mal, ha sido justamente el calvinismo. ¿Por qué? Porque el calvinismo, o sea, ve esto. Dios, como conoce todas las cosas en su sapientísimo consejo de antemano, él sabe que hay cosas que van a ocurrir, no importa qué, inmutablemente van a ocurrir, aunque sean malas. Entonces Dios decreta sobre esa base. Y cuando decreta, él juzga la intención, porque lo que Dios juzga es la intención de la persona. Esa gente que mató a Cristo son responsables, porque esa gente era del pueblo de Israel, muchos de ellos, y conocían el mandamiento sexto que dice, el sexto mandamiento, no matarás. También la conciencia está en ellos, también está la ley moral. Eso lo creen los calvinistas, en nosotros está la ley moral. Nosotros sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Ellos actuaron libremente con ventaja y alevosía, con conciencia de que estaba mal lo que estaban haciendo. Sin embargo, participaron. Lo que hace a ellos responsables es justamente que conocen la ley, que la voz de la conciencia les tuvo que haber dicho que lo que estaban haciendo estaba mal. También la ley moral les tuvo que haber dicho lo que es bueno y lo que es malo, y aún así ellos actuaron libremente. Dios, como sabía que estos actores iban a participar activamente en esto y lo iban a hacer con todo conocimiento de causa, Dios decreta esto con un propósito distinto al que ellos tienen. Eso es el compatibilismo. El propósito de Dios, salvar a la humanidad. El propósito de ellos es destruir a Cristo y desaparecerlo. Yeah. Ahora, Sí. Dios los va a juzgar. ¿Cuál base va a utilizar Dios para juzgar? Le va a decir, su conciencia no le dijo que estaba mal lo que ustedes hicieron. Número uno, eso es lo que Pablo argumenta en Romanos 1, 2, 3. Número dos, ustedes no tenían los 10 mandamientos, en el caso de los romanos, de los judíos, perdón, del pueblo de Israel. Y ustedes los romanos no les dijo su conciencia y la ley moral que está dentro de ustedes que estaba mal. ¿Por qué lo hicieron entonces? Esa es la base del juicio, porque Dios es justo en su juicio. Ah, pero es que tú lo determinaste, tú fuiste el que lo entregaste, porque también dice que tú lo entregaste. Sí, pero yo lo hice porque vi la intención de ustedes y lo decreté. Y el propósito mío fue salvar, pero el de ustedes era malévolo. Y ustedes fungieron como agentes libres, responsables, que conocían la voluntad declarada de Dios. Por eso el calvinismo distingue entre voluntad decretiva de Dios, que nosotros no conocemos, versus la voluntad declarativa, que es los mandamientos, las exhortaciones, la voz de la conciencia, la ley moral que está dentro de nosotros, la ley natural. Dios nos está hablando continuamente y el hombre se hace loco, pero le lleva la contraria a Dios y es responsable por todo lo que hace. O sea, en cuanto a eso, o sea, podría, claro, todo lo que tú has dicho hasta ahora, yo digo, eso es razonable, la cuestión, a mí lo más, honestamente, lo más que a mí del calvinismo que yo no lo puedo tragar, es la cuestión esa del decreto de salvación. O sea, de la elección arbitraria de la minoría. No, esa es, y como tú dices, mira, quizá conversaciones así deberían darse. Yo por mi parte prometo bajar la temperatura y si vamos a hablar, hablar así mejor. Es mejor así. Hagamos conversatorios de estos temas son interesantísimos, Ruby, y yo no soy, si lo hacemos en forma de diálogo, yo no te voy a atacar, o sea, eso lo tenemos que dejar para atrás del pasado, tenemos que tomar estos temas que la gente se enriquece más, estos diálogos, podemos hacer una serie de diálogos y abordamos el tema, sin ningún problema, analizamos el texto, yo te voy a decir por qué yo lo creo distinto y todo lo demás. Ya tengo que entrar a un programa ahora, pero es bastante interesante, volviendo al tema de
o sea, es que es bastante complicado. A veces se nos acusa a nosotros, pero entonces Dios está haciendo un llamado que no es sincero a la gente, o lo que nosotros llamamos el llamado general, porque está ofreciéndole algo a la gente que en realidad no lo es y tú no podrías tener una conciencia limpia para hacerlo. Pero mira, es que el testimonio bíblico, si tú vas, por ejemplo, a Marcos 4:12, yo creo que te lo ponía por ahí, cuando a Jesús se le pregunta el propósito de las parábolas, él va a decir que lo hace para que viendo vean y no perciban. O sea, ellos iban a ver y no iban a percibir. Iban a oír, pero no iban a oír y tampoco iban a entender. Y luego va a decir el propósito, para que no se conviertan y les sean perdonados sus pecados. A una variante dice, y ellos no sean perdonados. Entonces, cuando tú analizas todos estos textos, uno se pregunta, bueno, pero Jesús gastó saliva, Jesús perdió su tiempo hablándole a gente y viene a hablar en parábolas a gente y le está diciendo a la gente en parábolas todo lo que le está diciendo. Pero era gente que estaba endurecida. No, sí, obviamente está endurecida. O sea, Dios no fue que Dios dijo, déjame endurecerle, no eran gente que estaban receptiva o que pudieran ser receptiva, sino que era el juicio de Dios contra ellos porque estaban rechazando a Cristo. 100% de acuerdo en eso. También el calvinismo cree eso. Ellos están endurecidos y como están endurecidos, estamos hablando a través de lo mismo. Dios sabe de antemano que no va a cambiar nada, no importa qué, es un pueblo contradictor. Entonces Cristo aparece en el escenario para hablarles a ellos y les dice, ustedes no quieren venir a mí para ser salvos. Y les comienza a hablar, dice, venid a mí todos los que estén trabajados y cargados. Y Cristo los comienza a llamar y los comienza a hablar también en parábolas. Y le dedicó 52 parábolas a los judíos y ninguno las entendieron. Y dice que a ustedes, hablando de los discípulos, les es dado a conocer el misterio del reino, pero ellos no. Claro, están endurecidos y están bajo una sentencia, pero el punto es que aún así Cristo les predica, aún así Cristo les habla a ellos, pero lo hace para que estos oyendo, viendo, no entiendan ni perciban y no se conviertan y sus pecados no sean perdonados. Está determinado Dios a condenarlos. Es que la Biblia dice que Dios sometió a desobediencia a todos para tener misericordia después. O sea, pretender que nosotros vamos a resolver esto. Es que es complicado. No. Por eso te digo, si hay base de un lado y de otro. Y tú ves cuando yo sé que te tienes que ir pronto, pero cuando el problema es que tú tienes que ver los comentarios. Yo estoy seguro que a ti te llegan unos comentarios terribles también. Los comentarios, no aquí, sino los comentarios cuando tú haces un video y después la gente comentando. Yo te invito, si tú quieres, nos podemos encontrar de vez en cuando y hablar de los temas así, como estamos ahora. Claro. Yo te digo, yo voy a bajarle la temperatura porque de verdad yo no quiero echarme más gente encima, más enemigos encima. Es que esto divide. Mira, yo he estado dedicado al catolicismo, o sea, refutando. Ya tú ves que he dejado el calvinismo por mucho tiempo, porque yo entiendo que mis hermanos, lo que me salva a mí es la fe en Cristo, no es mi sistema teológico, soteriológico, lo que sea, aunque yo tengo el calvinismo por dentro, o sea, soy calvinista, pues. Pero he notado que no está de acuerdo con muchos dichos de Calvino. No, es que los calvinistas, es que el calvinismo redefinido o definido como tal se da en los cánones de Dort y también en la Confesión de Westminster. Ellos son los que van a hacer, vamos a decir, una especie de magisterio. Ellos se consideran un magisterio que crean un catecismo, una confesión y toman ideas de Calvino, pero no todo lo de Calvino ellos lo admiten. Por ejemplo, la doble predestinación. Yo no creo en la doble predestinación. Ni el calvinismo confesional como los presbiterianos creen en eso. Entonces, cuando tú lees, una cosa es leer, que a mí me encanta la literatura de Calvino y sus comentarios, incluso hay muchas cosas que Calvino mismo se contradice. Hay muchas cosas que yo he leído que Calvino se contradice. Entonces, pero él echa una base. Me parece haber leído. Calvino se muere sin saber que el calvinismo iba a existir. Ellos agarran de Calvino, pero mira, la teología calvinista está agarrada de Calvino y de los padres de la iglesia, Orígenes, Agustín de Hipona y todos los demás. Y Calvino es una de esas bases, pero no quiere decir que todo, absolutamente lo que dice la institución de la religión cristiana de Calvino, la aceptan los calvinistas. Por ejemplo, la doble predestinación. Por eso los hipercalvinistas critican a los calvinistas y le dicen que no son calvinistas porque no aceptan a Calvino como tal. Y estos hasta aceptan el canon de los 72 libros, los hipercalvinistas, y aceptan la veneración a María, que María es virgen perpetua, todas esas cosas ellos la aceptan porque Calvino la cree. O sea, son verdaderamente calvinistas. Pues debemos hacer esto más a menudo, Winston. Dale que sí, claro que sí. Si tienes la disposición, yo tengo la disposición, tomamos un tema y lo discutimos un ratito y al final del día, pues, porque de verdad, mano, no quiero seguir peleando, ya estoy cansado. No, es que yo tengo un ánimo así,
Yo soy de los que tiro la palabra y la pienso después. ¿Entiendes? No, y es que tú La boca va más rápido que el cerebro. No, es que tú tienes tu derecho de refutar lo que a ti te suene haga ruidoso, eso es normal. O sea, yo aprecio cuando se dan este tipo de controversias, siempre y cuando no se caiga en lo personal. Es una oportunidad de aprender. Mira, aprendimos hoy que la palabra concupiscencia es positiva, negativa y neutra en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Eso es bueno, pero si no se da el debate, no nace esta cuestión nueva, ¿entiendes? O sea, hay que entender que esto enriquece mucho. Lo que hay que evitar es el ad hominem, el caer en lo bajo, en todo lo demás. Y hay que analizar. Tú puedes seguir refutando el calvinismo. Hazlo con con todos los hierros, darnos duro, que nosotros también te vamos a dar duro. Yo siempre he dicho que el día que yo me convenza, el día que yo pueda mirar con una conciencia limpia el texto y vea ahí la doctrina de la gracia, porque yo como que las creía antes, o sea, yo estuve como inclinado, pero de momento seguí leyendo, seguí estudiando, seguí leyendo comentarios, seguí viendo gente, seguí nutriéndome yo digo, espérate, pero el día que yo me convenza que esa es la verdad, pues me convencí, pero no me he convencido. Es que no, eso es un proceso. No hay alguien que haya resistido más al calvinismo que yo mismo. Yo era arminiano y creía que la salvación se perdía, hasta que un pastor me increpó y me dijo esto. Y ahí empecé yo a investigar, a leer, a leer, a leer, a leer. Y también muchas veces sucede que uno tiene una experiencia mala, negativa, y uno se siente condenado. Yo me sentía en un momento condenado, sentía que Cristo podía venir en un momento y yo me iba a quedar, lo que sea. Yo no me sentía con esperanza. Y en medio de toda esta situación, empecé a leer y a leer y a leer y a leer y a leer. Y yo empecé a creer en la doctrina de la gracia sin saber que existía. Hasta después que entré en el seminario a hacer mi maestría y me empecé a revisar, o sea, todos los trabajos estaban sobre la base de presbiteriano y todo lo demás. Y yo objetaba y objetaba y objetaba, pero me daba cuenta que no podía seguir peleando y finalmente me convencí, porque yo soy bautista, fui bautista, pero fui antes pentecostal y arminiano de hueso colorado. No, Eso es una cuestión de convicción y de conciencia. Aquí yo tuve un hermano que debatió conmigo fuertemente, hasta se salió bravo del programa llamado Coelho, un líder. Y él, después de tanto escuchar mis debates y todo lo demás, y leer libros y todo, y oponerse, él se dio cuenta que dijo, no, yo caigo rendido, y se volvió calvinista. Es calvinista, además también invitado a su programa. Yo no he podido ir, pero eso es cuestión de analizar bien las cosas. Mira, hay un montón de bases que hay que analizar con mucho detenimiento y cuidado. Yo no te estoy diciendo, sé calvinista, o sea, sí, refutando el calvinismo, dale duro. Yo honestamente yo voy a seguir estudiando, y honestamente, al final del día, yo en mi aspecto personal, yo quiero estar lo más cerca de la verdad que pueda. Si me equivoco en el camino, me equivoco. Si mañana tengo que rectificar algo que dije mal, pues lo digo, ya está, porque es que no tiene que ser sincero. No tiene que ser sincero. Yo también, no creas que yo no estudio el calvinismo y veo los pros y los contras. Y digo, bueno, esto está mal, esto me parece que hay que refinarlo más, hay que dar respuesta, me parece que es complicado. Uno tiene sus batallas, pero al final digo, bueno, entre esto y esto y esto y esto, me parece que da una mejor explicación y aquí me quedo. Pero si mañana yo me convenzo de lo contrario, mira, tenlo seguro que yo no voy a seguir, la conciencia mía no lo voy a permitir que haga lo contrario. Yo voy a hacer, así como yo dejé el catolicismo romano, dejé el pentecostalismo, dejé el arminianismo, y he dejado el dispensacionalismo y todo eso. A medida que voy leyendo y leyendo y convenciéndome, yo digo, bueno, eventualmente voy a seguir la voz de mi conciencia y que me convenza la palabra de Dios. Eso sí, hasta ahora. Eso es así. Dale, gracias, pues, un abrazo, pues, cuídate mucho. Chévere, mi hermano, si quieres, nos ponemos de acuerdo más tarde para ver cómo hacemos algo. Me encantó. Muchas gracias. Muchas gracias. Es mucho más positivo. Los agravios que haya proferido, te pido disculpas y tranquilo, de parte y parte. Mi lengua va más rápido que mi cerebro a veces y es un caso. Que los dos somos candela, pero hay que moderarse, tranquilo. Un abrazo. ¿No? Saludos a todos. Que Dios te bendiga.